video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, soy Alba Marlene Gómez Rocha, maestra en Ciencias en Matemáticas y su didáctica y profesora de la Academia de Matemáticas de la Escuela Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión te voy a presentar un problema de aplicación de la derivada. Este tema corresponde a la asignatura de la matemática del cambio, que básicamente viene siendo cálculo diferencial en el bachillerato Garza. Vamos a dar entonces inicio a esta pequeña presentación. Como lo mencionaba hace un momento, te voy a presentar un problema de aplicación, porque seguramente tú a estas alturas del semestre pues ya sabes derivar, pero te has preguntado en dónde puedes aplicar a la derivada. Bueno, como lo puedes encontrar en cosas tan complicadas, como lo puedes encontrar en algo relativamente más simple, como es lo siguiente: una situación que implica calcular el precio óptimo de venta de un videojuego. Bueno, para poder dar la antesala a lo que vamos a estar viendo en este video, bueno, en esta ocasión, en el problema que te estoy presentando, es muy importante que tengas presente primero qué es la derivada. Desde la perspectiva geométrica, la derivada es la pendiente que tiene una tangente que recorre una curva. Si tú recuerdas, en trigonometría aprendiste que una tangente es una línea que únicamente tiene un punto en común con una curva. Entonces, como podrás observar en las imágenes que tenemos aquí, bueno, pues vamos a tener esta pequeña tangente que va a venir recorriendo la función. Las tangentes en este caso pueden tener pendientes positivas, como es este caso de aquí, como es el caso de acá, o pueden tener pendientes negativas, como es el caso que señalo en este momento. Ahora, las pendientes también pueden ser de tipo indefinidas o pueden valer cero. Valdrán cero cuando se encuentren justamente en ese punto en donde la curva se está generando. Entonces, para nosotros es muy importante tener presente geométricamente qué es lo que hace la derivada para que podamos entender, porque es importante también su aplicación en distintas situaciones de la vida cotidiana. Bueno, vamos entonces a entrar al problema. Seguramente tú en algún momento de tu vida has comprado un videojuego, conoces a alguien que compra o es fan de videojuegos, pero pues a lo mejor no pasa por tu cabeza preguntarte por qué un videojuego es más caro que otro o por qué hay videojuegos de ciertas marcas que son más caros que otros. Bueno, pues sí tiene una razón de ser, no es de forma aleatoria, y en esta ocasión te voy a presentar una situación que es real, que se puede evaluar a partir justamente de la aplicación de la derivada. Entonces vamos a ver el problema que dice lo siguiente: una desarrolladora de videojuegos sacará al mercado su más reciente creación. O sea, una desarrolladora de videojuegos tiene un conjunto de desarrolladores y acaban de hacer un videojuego. Se sabe, justamente por la experiencia que tiene esta desarrolladora de videojuegos, que basándose en las ventas de otros y por encuestas que han hecho también justamente a los compradores, pues que la demanda atiende a la siguiente función. Entonces ellos, después de haber hecho este análisis, llegaron a esta función, que la demanda la podrás encontrar dada por menos 20x más 32,000, en donde nosotros consideramos que x es el precio de venta que va a tener el videojuego. Bueno, se sabe también que al final el costo unitario de cada videojuego es de 400 pesos. Estamos hablando aquí de una situación en donde, bueno, pues entre todo lo que se le invierte, ya sea el desarrollo, gráficos, etcétera, etcétera, bueno, estamos suponiendo que vamos a tener que el costo unitario de cada uno de estos videojuegos es de 400 pesos. Si tú sabes lo anterior, sabiendo la información anterior, lo que queremos saber en este momento es a qué precio debe salir al mercado el videojuego. ¿Con qué propósito? Bueno, pues obviamente el propósito de esta empresa que desarrolla videojuegos pues es obtener la mayor cantidad de ganancia posible. A esto le vamos a llamar maximizar las utilidades. Entonces, una de las aplicaciones justamente muy común de la derivada es maximizar o minimizar, ya sea minimizar esfuerzos, maximizar ganancias. A esto nosotros le llamamos optimización. Entonces, la optimización es una de las aplicaciones más interesantes de la derivada. Partiendo de la información que acabamos de ver, en esta gráfica podemos observar un poquito mejor cómo se comporta justamente esta expresión que corresponde a la demanda, ¿sí? Es una función de tipo lineal,
y que es decreciente la función en este caso. Pero, ¿cómo lo podemos interpretar? O sea, ¿de qué forma podemos interpretar esta función? Bueno, si tú te das cuenta, vamos a poner que en el eje horizontal vamos a tener a la demanda y en el eje vertical, el eje Y, vamos a tener el costo del videojuego. Entonces, obviamente no vamos a llegar hasta el punto acá en donde literalmente cruce al eje cero, al eje X. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos analizar es lo siguiente. En la medida en la que crece la demanda, es decir, entre más demanda tiene el videojuego, obviamente el costo irá bajando. Eso es la conclusión a la que llegó la desarrolladora después de haber hecho encuestas y después de haber analizado cómo es la venta de otros productos que ellos han sacado al mercado. Bueno, entonces basándonos en lo anterior, vamos a empezar a armar justamente lo que es nuestro modelo matemático. Cuando hablamos de un solo producto y única y exclusivamente de un solo producto, tú dices que ganas cuando al precio de venta le quitas lo que tú invertiste para ese producto. Entonces vamos a suponer, si esta empresa en un producto lo va a vender a tal precio, es decir, este videojuego lo va a vender a un precio X, que todavía no sabemos cuál es y queremos encontrar, le quitas los 400 pesos que invertiste, entonces eso es lo que tú obtuviste de ganancia en este videojuego. Para ello, entonces, nos vamos a preguntar si esto es con respecto a un videojuego. Lo que tenemos que hacer a continuación es multiplicar esta expresión, es decir, el precio de venta X menos el costo unitario, por el número de unidades que vamos a vender. Eso quiere decir, o a esto le vamos a llamar la demanda, ¿sale? La demanda va a estar dada justamente por todo el número de unidades que se venden en promedio por cada uno de estos productos. Y esa demanda ya la vimos anteriormente y atiende, está en el enunciado del problema, atiende pues a esta expresión, a menos 20x más 32,000. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues en esta expresión de color verdecito vamos a sustituir justamente la función que corresponde a la demanda. Es decir, en lugar de poner la demanda, vamos a poner menos 20x más 32,000, que quedaría entonces expresado de la siguiente forma. Ahora, para poder llegar a la función a la que nos vamos a concentrar para poder encontrar el valor óptimo, ¿sí? El valor con el que vamos a maximizar la ganancia, pues lo que vamos a hacer es multiplicar. Aquí tenemos la multiplicación de dos binomios, dos términos de este lado, dos términos de este lado. Entonces vamos a multiplicar estos dos binomios aplicando la propiedad distributiva de los números reales. Es decir, este menos 20x lo multiplicaremos por x y por menos 400. Y también vamos a multiplicar ese 32,000 por x y por menos 400. Desde luego, respetando y aplicando también leyes de los signos. Obtendríamos entonces esta expresión de menos 20x por x. Bueno, vamos a obtener menos 20x al cuadrado, menos por menos es más, y entonces 20 por 400 serían 8,000x. Después vamos a tener los que son de color verde, más por más, entonces tendríamos 32,000x, y finalmente más por menos, 32,000 por 400 sería 12 millones, tendríamos 12,800,000. ¿Vale? Entonces, esto es después de aplicar la propiedad distributiva y desde luego hacer la multiplicación respetando las leyes de los signos. Pero si te das cuenta, en la parte central tenemos términos semejantes, los cuales vamos a reducir, de modo que la expresión final quedaría de esta forma. La ganancia va a ser igual entonces a menos 20x más 40,000x menos 12,800,000. Sí, se ven números muy grandes, pero tome en consideración que estamos hablando de una desarrolladora de videojuegos muy grande. Entonces, pues para ellos estos números son bastante comunes. A esto que acabamos de obtener, es decir, esta expresión que está en color naranja aquí indicada, es a lo que nosotros le vamos a llamar la función objetivo. Y es la función objetivo porque a ella nos vamos a centrar, es decir, a ella le vamos a poner particular atención en el proceso de derivación. ¿Para qué? Como anteriormente te lo mostré en las pequeñas grafiquitas donde se ven las pendientes y las curvas, nosotros sabemos también por definición que cuando la pendiente vale 0, es decir, en una curva, en una tangente que recorre una función, si la pendiente vale 0, es porque o hay un máximo o hay un mínimo. Entonces, lo que nosotros en este caso queremos encontrar es un máximo. Ventajas que podemos encontrar desde este momento.
Si tú recuerdas haber visto funciones de tipo polinomiales, te darás cuenta que la función que tienes aquí es una función cuadrática, es decir, su máximo exponente es 2 y eso quiere decir que gráficamente va a dibujar a una parábola. Otra cosa que también sabes a partir de tu conocimiento de funciones es que cuando el término cuadrático tiene signo negativo, entonces la parábola tendrá una apertura hacia abajo. Entonces, es obvio en esta situación, sabiendo esos datos, que lo que vamos a tener es un máximo y eso es bueno porque entonces sabemos hacia dónde estamos yendo. Bien. Ahora, esta es la función a la que vamos a derivar, así que nos vamos a concentrar en el proceso de derivación. Vamos a derivar la ganancia con respecto al costo del videojuego, que en este caso sería X. Entonces, hacer una función de tipo polinomial es muy fácil derivar, simple y sencillamente derivamos cada uno de los términos de la siguiente forma. Es decir, vamos a separar cada uno de los términos y cada uno de ellos será una pequeña derivada. Aplicando reglas de derivación, aplicando justamente esas propiedades de derivación que tú ya conoces, bueno, sabes que en este caso el exponente baja y multiplica al coeficiente, de modo que vamos a obtener menos 40x al exponente original y le restas 1. En el caso de una constante por una variable, la constante sale del proceso de derivación y derivas a la constante, a la variable en este caso. Entonces, la derivada de x con respecto a esa misma x es 1. 440,000, por 1, entonces va a ser 40,000. Y finalmente tenemos la derivada de una constante. La derivada de una constante siempre es 0. Entonces, en este caso, por eso este numerito no aparece en el recuadro naranja, porque no forma parte ya de este proceso de derivación por ser una constante. Bueno, entonces la ventaja de tener este resultado es el siguiente. Bueno, ya sabemos que este es el resultado de la derivada y a partir de aquí ya nos va a ser un poquito más fácil obtener justamente el valor de X. Pero ¿cómo vamos a hacer ahora para obtener el valor de X? Regresamos a la cuestión geométrica. Sabemos que la función originalmente es cuadrática y que eso implica que sea gráficamente una parábola que abre hacia abajo como lo estoy indicando en esta parte de la diapositiva. Y lo que nosotros estamos buscando es ese punto justamente en donde se da la curvatura. Para ese punto sabemos que vamos a tener algo como lo indicado en color verde, una tangente como la de color verde, cuya pendiente vale 0. Si nosotros nos vamos también a esta parte de la definición de la derivada, que es la pendiente de la tangente a la curva en un punto, entonces podemos concluir de esa forma o hacer una pequeña aseveración. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la derivada es una pendiente. Si la pendiente, en este caso, como está indicado en la línea verde, vale 0, entonces necesitamos igualar esto que está aquí a 0, como lo expreso en la siguiente ecuación. Es una ecuación de primer grado muy fácil de resolver, simple y sencillamente lo único que tenemos que hacer es ir despejando. Bien, despejar consiste justamente en dejar a la variable sola y para ello vamos a ir quitando todo lo que nos estorbe, aplicando también desde luego propiedades de los números reales. Primero voy a quitar a este 40,000 que se encuentra en suma. Una forma en la que anulas una suma pues es con su operación inversa, que en este caso es una resta. Entonces quitamos este 40,000 del lado izquierdo, pero también lo quitamos del lado derecho, ¿sale? Para que no afectemos a la ecuación. Una ecuación es como una balanza y lo que afectas de un lado también lo tienes que afectar del otro. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es quitar el 40,000 tanto del lado izquierdo como del lado derecho, quedándonos la siguiente expresión. Bien, ahora, lo último que nos estorba para que X se quede sola es ese menos 40. El menos 40 se encuentra en forma de multiplicación. La forma en la que nosotros quitamos una multiplicación pues es con su operación inversa, que justamente es una división. Entonces, lo que afectamos de un lado, también lo tenemos que afectar del otro. Por leyes de los signos, un número negativo entre un número negativo se va a convertir en un número positivo. Entonces, para ambos casos, vamos a obtener resultados positivos, además de que vamos a simplificar. Es decir, menos entre menos se va a convertir en más, y 40 entre 40 se convierten en un 1, y 40,000 entre 40 se reduce simple y sencillamente a 1000. Entonces, el valor de X es igual a 1000. Ya resolvimos prácticamente una derivada, ya resolvimos también una ecuación de primer grado para obtener el valor de X. Ahora, ¿cómo interpretamos el resultado? Bueno, el resultado es muy fácil de interpretar. A nosotros se nos preguntaba cuál era el precio al cual se debe de vender en el mercado el videojuego que se acaba de lanzar
considerando que X es el precio en el que, bueno, debe ser ofertado. Bueno, pues la respuesta entonces a qué precio debe salir al mercado del videojuego a fin de maximizar las utilidades es a 1,000 pesos. Es decir, el videojuego debe de costar 1,000 pesos para que la casa productora de este videojuego obtenga la mayor ganancia posible de esto que acaba de diseñar. Finalmente, ¿cómo podemos también concluir esto? Bueno, pues también se puede ver gráficamente. No es el propósito de este problema, digo, porque finalmente tal vez te preguntarás, bueno, ¿y cuál es la ganancia máxima? Sí se puede también saber, y eso es sustituyendo este valor en la función original. No es el propósito de este problema, el problema únicamente te está preguntando cuál es el precio, ya lo obtuviste, ahí terminamos básicamente el problema, pero gráficamente lo podemos ver de la siguiente forma. Es decir, gráficamente así es como se ve la función, es esta línea azul, esta es la función de la ganancia, y como podrás darte cuenta, la coordenada 1,000,7,200,000 es justamente la que te está indicando que si tú vendes a 1,000 pesos el videojuego, tu ganancia va a ser de 7,200,000 pesos. Y esa es la ganancia máxima porque no hay un valor más grande. Puedes venderlo a otros precios, por ejemplo a 600, pero tu ganancia no va a ser tan grande. En conclusión, para ya terminar este problema y para que también te des una idea de la importancia de aplicar la derivada, hay muchos contextos en los que la derivada puede ser aplicado. No solamente tienen que ser meramente contextos científicos, como por ejemplo biología, química o alguna ciencia similar. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en cuestiones de mercadotecnia, en cuestiones también pues de ventas, como este caso, ¿no? Entonces, es muy importante la derivada. Como podrás darte cuenta, el proceso de derivación no fue difícil en este caso, simple y sencillamente fue una función de tipo polinomial y al final resolver una ecuación de tipo lineal. Si tú estás interesado en conocer un poco más acerca de la derivada, puedes consultar las siguientes referencias de tipo bibliográficas que también están disponibles en las bibliotecas tanto físicas como digitales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias por tu atención y quedo a tus órdenes en caso de que tengas alguna duda.